Hola, ¿qué tal? Espero que todos estén muy bien. Bienvenidos al tercero y último tutorial de las frases negativas en inglés. En esta última parte vamos a construir tres frases con doble negación. Y dichas frases ya las pueden ver en pantalla. Les recuerdo como siempre las recomendaciones generales antes de empezar cualquier frase. En primer lugar, el vocabulario necesario para armar estas frases se encuentra en la sección descripción del video debajo de esta pantalla. Segundo, tengan a la mano sus cuadros de colores o de pronombres, tanto en inglés como en español. Tercero, vayan automáticamente hasta el verbo sin importar la redacción de la frase en español. Cuarto, los complementos serán todo lo que quede pendiente después de escribir el verbo. Y lo más importante, para poder escoger el auxiliar negado correcto, se necesita determinar el tiempo gramatical de los verbos en español. Y eso se logra identificando las terminaciones de las conjugaciones verbales. Si ustedes desean hacer las frases por su propia cuenta y después comparar con las soluciones de este tutorial, este es el momento de colocar en pausa el video. Para cada una de las tres frases que vamos a construir en este tutorial, vamos a usar la estructura universal de negaciones en inglés. Primero sujeto, segundo auxiliar negado, tercero verbo en infinitivo sin tú y cuarto los complementos. El sujeto de la frase es el pronombre ustedes, que se encuentra sin subrayar en los cuadros de colores o de pronombres en español, más exactamente en el recuadro de la segunda persona del plural. Su equivalente en inglés, que se encuentra en el cuadro de pronombres en inglés sin subrayar, es you. El único verbo conjugado de la frase original en español es invitaron, y las terminaciones de su conjugación corresponden al tiempo pasado simple en español. Por lo tanto, el auxiliar negado que vamos a usar en inglés es didn't. En tercer lugar, el verbo en infinitivo sin tú en inglés es invite. Después de escrito el verbo, el siguiente paso es chulear en la frase original de español todo lo que ya hemos traducido al inglés. Y de esta manera identificar lo que queda pendiente, es decir, los complementos. Fíjense que en español, entre la negación no y el verbo invitaron, quedó sin chulear la palabra las. Esta corta palabra será el primer complemento de la frase y responde a las típicas preguntas que identifican a los action recipient, los que reciben la acción. De forma general, contesta a la pregunta ¿quiénes no fueron afectadas por la acción? Y de forma particular responde a la pregunta ¿a quiénes no invitaron? Adicionalmente, la palabra las aparece subrayada con café en sus cuadros de colores o de pronombres en español 2 veces, en los recuadros correspondientes a las segundas y terceras personas del plural. Eso significa que en inglés, el pronombre que recibe la acción las tiene dos posibles traducciones, them y you. Dense cuenta que si usáramos en la frase el pronombre you subrayado en café, este se repetiría con el sujeto de la frase you y daría la impresión de que ustedes se citaron a sí mismos. Sin embargo, los pronombres action recipient que tienen subrayados con café en sus cuadros de colores, sobre todo en inglés, no sirven para establecer esta reciprocidad. Por lo tanto, una nueva regla gramatical para tener en cuenta sería la siguiente. Los pronombres action recipients, subrayados con café en sus cuadros de colores, solamente pueden usarse cuando no son iguales a los pronombres sujetos, action agents.
Por cierto, la palabra que sí permitiría expresar esta reciprocidad en que ustedes se invitaron a sí mismos es yourselves. Finalmente, con el pronombre objeto them, la frase en español se interpretaría de la siguiente manera: ustedes no las invitaron a ellas. Nuevamente quisiera recalcar las diferentes ubicaciones de estos pronombres objetos subrayados con café. El pronombre action recipient las en español se escribe antes del verbo invitaron, pero el pronombre action recipient them en inglés se escribe después del verbo invite. El segundo complemento responde a la pregunta ¿a dónde no las invitaron a ellas? El pedazo en español que responde a esta pregunta: a ninguna parte. Este pedazo nos lleva a una redundancia de doble negación. Y aunque en español esto es válido, en inglés solamente podemos negar una vez por frase. Como en nuestra construcción en inglés ya tenemos negado el auxiliar didn't, nos toca usar la versión neutralizada del pronombre indefinido ninguna. Este complemento en inglés se diría to anywhere else. Y el último complemento de la frase contesta la pregunta ¿a dónde sí las invitaron a ellas? Y la respuesta en español viene acompañada por una conjunción, excepto restaurantes costosos. Y esto en inglés se diría but expensive restaurants. La frase negativa completa en inglés: you didn't invite them to anywhere else but expensive restaurants. Esta frase también tiene una versión en estructura afirmativa, y la negación se haría usando la versión negativa del pronombre indefinido ninguna en vez de usar el auxiliar negado. La segunda versión de la frase en inglés sería you invited them to nowhere else but expensive restaurants. Pasemos entonces a la segunda frase, que también va a construirse siguiendo la estructura universal de negaciones en inglés. Primero sujeto, segundo auxiliar negado, tercero verbo en infinitivo sin tú y por último los complementos. El sujeto de la frase es el pronombre ella, que se encuentra sin subrayar en el cuadro de pronombres o de colores en español. Su equivalente en inglés, también sin subrayar en el cuadro de pronombres, she. Para escoger el auxiliar negado correcto, tenemos que determinar el tiempo gramatical del verbo conjugado de la frase original en español. Pregunta. Esta conjugación corresponde al tiempo presente simple en español, por lo tanto en inglés tenemos dos opciones de auxiliar negado: don't y doesn't. El sujeto de la frase ella, she, es un pronombre de la tercera persona del singular, que en inglés solamente funciona con el auxiliar does y su negación doesn't. Por lo tanto, el auxiliar negado don't queda descartado. Y en tercer lugar, el verbo en infinitivo en inglés es ask. Después de escrito el verbo, como ya es costumbre, el paso inmediato a seguir es chulear en la frase original en español todo lo que ya hemos traducido al inglés. Y de esta forma identificar lo que está sin chulear, lo que queda pendiente, es decir, los complementos. Dense cuenta que en español, entre la negación no y el verbo pregunta, quedó sin chulear el pronombre le. Esta pequeña palabra va a ser nuestro primer complemento y contesta a las típicas preguntas que identifican a los action recipients. De forma general, contesta la pregunta ¿quién no es afectado por la acción? Y de forma particular, responde a la pregunta ¿a quién no se le pregunta? En sus cuadros de colores o de pronombres en español, este pronombre le
solamente se encuentra subrayado con café en el recuadro de la tercera persona del singular. Sin embargo, puede tener dos interpretaciones: que la acción recaiga sobre él, en inglés esto se representa con him, o que la acción recaiga sobre ella. En inglés esto se representa con her. Si nos decidiéramos por la segunda opción, el pronombre sujeto ella en la frase coincidiría con el pronombre objeto de ella, dando la impresión de que ella se pregunta a sí misma. Sin embargo, en inglés, la combinación de she con her no es válida para expresar esta reciprocidad. Recuerden que en inglés los pronombres sujeto que están sin subrayar en sus cuadros de colores no pueden ser iguales o no pueden coincidir con los pronombres objeto que están subrayados con café. La única palabra válida que podría expresar la reciprocidad en este caso sería herself. Por lo tanto, para evitar un uso erróneo, voy a descartar el pronombre objeto her. Con el pronombre action recipient him, la frase en español se interpretaría: ella no le pregunta a él. Vale la pena volver a recalcar las diferentes ubicaciones de los action recipients subrayados con café. En español, el pronombre objeto le se ubica antes del verbo pregunta, y en inglés el pronombre objeto him se ubica después del verbo ask. El siguiente complemento responde a la pregunta ¿qué no se le pregunta a él? El pedazo en español que contesta a esta pregunta: nada inapropiado. Este pedazo nos lleva a una redundancia de doble negación. Y aunque en español esto es válido, en inglés solamente podemos negar una vez por frase. Como en nuestra construcción en inglés ya tenemos negado el auxiliar doesn't, nos toca usar la versión neutralizada del pronombre indefinido nada. Este complemento se traduciría al inglés anything inappropriate. Y aquí hay otro detalle curioso. Normalmente los adjetivos anteceden a lo que califican. Sin embargo, se colocan después de los pronombres indefinidos. Y el último complemento responde a la pregunta sobre qué no se le pregunta a él, es decir, sobre sus últimas vacaciones. En este pedazo tenemos el posesivo sus, que se encuentra subrayado con naranja en tres diferentes recuadros del cuadro de pronombres o de colores en español. Sin embargo, la posesión del pronombre él le daría más coherencia a la frase. Por lo tanto, vamos a usar en inglés el posesivo his. Este último complemento se diría en inglés de la siguiente manera: about his last vacation. Un último detalle curioso: en inglés no se usa el plural de vacaciones. La frase completa en inglés sería la siguiente: she doesn't ask him anything inappropriate about his last vacation. Por último, esta frase también tiene una versión en estructura afirmativa usando la negación del pronombre indefinido nada. She asks him nothing inappropriate about his last vacation. Para la última oración negativa de este tutorial, también vamos a usar la estructura universal de negaciones en inglés que ustedes ven en pantalla y ya deben saberse de memoria. El primer elemento de la frase es el pronombre sujeto tú, que se encuentra sin subrayar en sus cuadros de colores o de pronombres en español en la casilla correspondiente a la segunda persona del singular.
y su equivalente en inglés, también sin subrayar, es you. En segundo lugar, para seleccionar el auxiliar negado correcto, debemos determinar el tiempo gramatical de la frase, y eso lo logramos viendo las terminaciones de las conjugaciones del verbo en español. Contratarás. Esta conjugación corresponde al tiempo futuro simple en español. Por lo tanto, en inglés el auxiliar negado va a ser want. En tercer lugar, el verbo en infinitivo sin tú en inglés se dice hire. Y después de escribir el verbo, llega el momento de chulear en la frase original de español todo lo que ya hemos traducido al inglés para identificar todo lo que queda pendiente, es decir, los complementos. En esta ocasión no quedó nada sin chulear antes del verbo contratarás, así que todos los complementos están después del verbo. El primer complemento es el action recipient de la frase, ya que contesta a las típicas preguntas que identifican a los pronombres objetos. De forma general, contesta a la pregunta ¿quién no será afectado por la acción? Y de forma particular, contesta la pregunta ¿a quién no contratarás? Antes de traducir al inglés el pedazo que contesta a esta pregunta, a nadie subcalificado, vale la pena hacer 3 aclaraciones. Como este action recipient sí se encuentra en la posición típica y prioritaria de los action recipient, es decir, después del verbo, no va a ser necesario utilizar la preposición inglesa to, equivalente a la preposición española a. Este complemento también nos pone frente a una doble negación, y aunque sabemos que en español las dobles negaciones son válidas, en inglés solamente podemos negar una sola vez por oración. Como en nuestra construcción en inglés ya tenemos negado el auxiliar want, tenemos que usar la versión neutralizada del pronombre indefinido nadie. Y este complemento también nos recuerda una excepción del uso de los adjetivos. Normalmente los adjetivos se colocan antes de lo que califican, pero se colocan después de los pronombres indefinidos. Este primer complemento en inglés se diría anybody underqualified. El tercer y último complemento de la frase responde a la pregunta ¿para qué no se le contratará? El pedazo de la frase original en español que contesta a esta pregunta para este importante trabajo se traduce al inglés casi de forma literal. For this important job. Noten que en este pedazo la ubicación del adjetivo es normal, es decir, important se escribió antes que job. Ya para finalizar, 2 cosas. La frase completa en inglés se diría You won't hire anybody underqualified for this important job. Y por último, esta frase también tiene una versión con estructura afirmativa y usando la forma negativa del pronombre indefinido nadie. You will hire nobody underqualified for this important job. Y así hemos llegado al final, tanto de este tutorial como del ciclo dedicado a las oraciones negativas en inglés. En el próximo ciclo de videos estaremos viendo las frases interrogativas en inglés. Y el primer tutorial de este ciclo ya está disponible en mi canal de YouTube. Gracias por su atención y los espero en la próxima lección.